Gracias, Arturo. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños, Jorge. No sabía. No, la verdad quiero felicitar al CASI por esta iniciativa y celebro sinceramente estos espacios de discusión. Me parece que siempre es positivo que a veces los médicos que hacemos asistencial y aquellos responsables de que los recursos de salud sean bien empleados, con responsabilidad y que alcancen para todo y para todos. Me parece que es bueno tener estos espacios de conversación donde se bajen algunas barreras, donde nos conozcamos, donde veamos cómo piensa el otro. Y bueno, la verdad que creo que todas estas iniciativas son tremendamente positivas. Así que felicito al colegio por esta iniciativa y agradezco la presencia de todos ustedes. La tomografía de coherencia óptica, OCT, viene de la nomenclatura americana, es una modalidad de imagen que utiliza la luz, que es próxima a la gama de luz infrarroja para obtener imágenes de alta resolución de tejidos. Lo usan mucho los oftalmólogos. Pero todos se van a acordar, no sé si algunos lo hicieron, o yo soy demasiado viejo, había una experiencia que nos hacían hacer en el colegio que era transiluminar un huevo para ver el pollito y qué sé yo. Básicamente el concepto es el mismo, o sea, atravesamos una estructura con una luz y a través de esa transiluminación podemos definir qué hay dentro, en ese caso del huevo. Claro que esto tiene más resolución. El procedimiento es sencillo, utiliza una fibra óptica, digamos, que es del tamaño, como decía José, del tamaño de un IBUS, del tamaño de un catéter balón, a veces un poquito más gruesito, por ahí a veces por donde pasa un balón no necesariamente pasa el OCT o el IBUS, pero básicamente es un catéter que se avanza sobre la cuerda. El catéter gira, entonces lo que hace es iluminar, es una fibra óptica, la verdad es muy sofisticada la tecnología, ilumina la pared vascular y a su vez recibe y manda de vuelta esa información, y eso es lo que nosotros vemos. Así es como se obtiene, vean, es en pullback, o sea, una distal proximal. Fíjense ustedes cómo se va obteniendo la imagen, es un poquito más rápida en el momento, pero esto lo hicimos un poco más lento. Miren, ahora va a entrar una rama, miren con qué claridad se ve la entrada de una rama. Se ven zonas, ustedes ven zonas con mucha estenosis. Ahora yo les voy a mostrar más en detenimiento, placas. Aquí ven una enorme placa también. Aquí también. Y acá tal vez va a ser más lindo ver la entrada de la rama. Ahí está, ¿ven? Acá entró una gran rama diagonal, esta es la descendente anterior y se ve claramente la bifurcación. Quiere decir que da un importante detalle. Yo diría que en líneas generales, esto me ha cambiado bueno, se me cambió el color del cuadrado de la derecha arriba, no importa, ahora yo se los digo. Básicamente yo diría que hay 4 escenarios en los cuales nosotros podemos utilizar imágenes para definir en la enfermedad coronaria. En primer lugar, para establecer la severidad de la estenosis, un poquito mencionó José, poquito vamos a conversar ahora, pero ahí donde va a tener mucho más protagonismo es lo que va a dar Alejandro Palacios, que es la parte de FFR. El cuadrante que se ve todo blanco, claro, la letra era blanca, entonces no se ve, es evaluación de tejidos, caracterización de tejidos, es decir, saber si tenemos trombo, no tenemos trombo, si hay disección, si hay proliferación, si hay placa, etcétera, si hay calcio, como decía José. Una guía durante el procedimiento, y a esto también se ha referido a partir del IBUS, y finalmente el seguimiento posterior a la angioplastía, a la angioplastía o a otros procedimientos, u otras situaciones, como por ejemplo el trasplante. Yo diría, y lo puse en orden, fíjense ustedes, para severidad de la estenosis, evidentemente está en primer lugar el FFR, el método más estudiado es el IBUS, pero el OCT también permite medir área y se extrapolan los hallazgos del OCT a los del IBUS, pero no hay una evidencia directa validando al IBUS como método. En cuanto a caracterización de la placa, y van a ver por qué, de los tejidos, el principal es el OCT, poco tiene que hacer aquí el FFR. En cuanto a guía durante la angioplastía, el IBUS y el OCT son muy útiles y el FFR acá pierde un poquito de utilidad. ¿Por qué? Porque en realidad nos permite guiar un montón de cosas del procedimiento, caracterizar los tejidos, ver cómo quedó el stent, como mencionaba José, y en el seguimiento posterior, nuevamente el FFR no tiene un rol muy protagónico y sí el OCT y el IBUS. Vamos a referirnos primero a la severidad de la estenosis.
Esto es de izquierda a derecha menos, digamos, una menor discrepancia en el hallazgo, y a la derecha es lo que más discrepancia tiene. Vamos de lo peor a lo mejor. Lo que peor discrepancia tiene entre lo que uno está observando y la realidad es la observación del operador. Es decir, nosotros tenemos una enorme dispersión al punto que ven ustedes que una arteria puede variar. En la misma arteria nosotros podemos definir como 2.7 o 3.3, una dispersión tremenda que incluso puede llevar a errores de procedimiento. La angiografía cuantitativa, que es un método objetivo que entrega todos los equipos que hoy utilizamos, tiene una dispersión menor, pero todavía vean que en una arteria que es estandarizada como 3 puede darnos un diámetro un poco inferior. El IBUS ya empieza a ser muy específico, pero el más específico de todos, por la definición del borde que mide, al medir de borde a borde cuál es la verdadera sección del vaso, es el OCT. Evidentemente, yo les decía, no hay una enorme evidencia construida a partir del OCT. Se está empezando a trabajar mucho, está arrancando un estudio randomizado en Japón comparando OCT con IBUS, y creo que va a ser muy importante ver esto. Ya hay algunas pequeñas informaciones que tenemos, pero el OCT nos permite medir diámetros y área igual que el IBUS, y en base a eso establecer realmente qué grado de estenosis tenemos e incluso definir si las estenosis son o no significativas. Yo voy a mostrar, a pesar de que Arturo lo anunció y es cierto, no está terminado, pero voy a mostrar en qué estamos hoy en el consenso del colegio respecto al OCT. Y vean ustedes que hoy por hoy, y todavía esto tiene que estar sometido a la opinión de un panel más ampliado de expertos, pero a priori la primera aproximación que tenemos a las recomendaciones para el empleo de OCT sería la evaluación de la severidad de las estenosis en arterias que tengan menos de 4, igual o menos de 4 milímetros, o que sean mayores o iguales a 2 milímetros. ¿Por qué esto? Y esto el IBUS no lo tiene. El OCT tiene una penetración limitada, por lo cual un vaso de mucho más de 4 milímetros no vamos a poder definir bien sus dimensiones o hasta dónde llega. Esto el IBUS tiene mayor penetración. Y por supuesto, no lo recomendamos en insuficiencia renal. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros queremos ver, el IBUS necesita una interfase transparente, y obviamente la sangre no es transparente. Por lo cual, este barrido para visualización con el OCT se hace con inyección de contraste. Quiere decir que se necesita contraste para poder ver para poder ver la pared de la arteria. De todas maneras, esta primera evidencia inicial que se está viendo muestra que el excedente de contraste que tiene el uso de OCT respecto al IBUS es de 30 centímetros cúbicos. Si ustedes calculen que más o menos para inyectar una corona izquierda se usan entre 8 y 10 centímetros cúbicos, dependiendo del tamaño del vaso, quiere decir que uno estaría aportando al procedimiento 3 inyecciones extras. De todas formas, existiendo alternativas como es el IBUS, por ahí no es recomendable utilizarlo en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué hay en cuanto a la caracterización de tejidos? Evidentemente es el método por excelencia para caracterización de tejidos. Vean ustedes, vamos de nuevo de peor a mejor. La resolución de la angioscopía, que Jorge Leguizamón fue un pionero en este tema, y como no se le encontró a la angioscopía una utilidad asistencial, se dejó de lado, pero realmente eran unas imágenes fantásticas las que se obtenían y lo que se veía. Pero bueno, tiene una resolución de 200 micras, si logra discriminar 200 micrones. Esto es, 2 rayitas puestas a 200 micrones de distancia, las ve como separadas. La resonancia magnética y la tomografía multicorte tienen 300 micrones, o sea, son un poquito menos específicas para discriminar imágenes. La coronariografía 200, el IBUS está entre 800 y 150 micrones, el OCT está entre 10 y 20 micrones. Decíamos, el IBUS, el OCT discrimina 2 rayitas que estén a 10 micrones de distancia, el IBUS a 80 micrones de distancia, el ojo humano discrimina rayitas que estén a 100 micrones de distancia, y el de un águila a 65 micrones. Quiere decir que tiene una capacidad óptica, una capacidad de ver que ya entra en el terreno de la microscopía. ¿Qué es lo que puede discriminar? Discrimina tejidos. Y vean, todos esos puntitos negros que ustedes ven no es un artefacto dentro de la pared vascular. Tengo un puntero por acá. Bueno, no importa. Ven que aquí se ven todos puntitos
todos puntos oscuros, son núcleos celulares. Es decir, el OCT, tiene una discriminación y una visualización que es histológica. Aquí ustedes pueden ver, abajo de todo, se ven, necesitaría un puntero, ¿eh? La verdad que sí, pues si no voy a tener que ir con el dedo por todo el tiempo. Aquí lo que ustedes ven son placas en estas dos cuadrantes. Ah, con el mouse, está bien. Bueno, ya se fue. Perdón. Ya está con el mouse. Perdón. Aquí ustedes va a quedar grabado todo este tema del puntero. Aquí ustedes pueden ver placas. Esto es endotelio. Esto es cápsula fibrosa, la famosa cápsula fibrosa. Vean ustedes aquí que ancha, separando a la placa. Esta es una placa con todo esto es lípido acumulado. Y aquí vean cómo está la placa afinada, la capa fibrosa. Y esto que ven ustedes acá, como muy amarillo, como muy luminoso, son acúmulos de macrófagos. Quiere decir que nos permite ver hasta si hay fenómeno inflamatorio a nivel de la placa. Aquí ustedes pueden ver cómo se puede diferenciar un trombo blanco, primariamente un trombo de plaquetas, de un trombo rojo, un trombo con ya un trombo más estructurado, no tan incipiente, y esto puede modificar conductas tanto como decir a este paciente vamos a darle solamente antiagregante, y este paciente por ahí habría que ver si no hay que anticoagular. Aquí ustedes pueden ver de nuevo una placa y vean ustedes los acúmulos de macrófagos con inflamación y vean ustedes acá este foco de necrosis probablemente de tejido blando y cómo la placa en este lugar está muy afinada, la cápsula fibrosa. Esto está a punto de romperse. Esta es una placa que eventualmente ante un estímulo como puede ser fumar un cigarrillo o tener un estrés adrenalínico o un estrés de ejercicio exagerado podrían hacer una ruptura de placa y eventualmente desencadenar un síndrome coronario agudo. Esto es una disección. Esto es lo que nos quedaba bárbaro cuando hacíamos angioplastía con balón solo. Esto después de haber dilatado con un balón, angiográficamente estaba impecable. Miren lo que teníamos adentro de la arteria. Todo un trazo de disección, desmoronada esta parte de la pared arterial. Un fragmento de placa casi desprendido acá. Esto es lo que se ve con el detalle del IBUS. Y esto es una úlcera de placa que se solucionó sola y que, como ustedes pueden ver, queda el nicho ulceroso y se ve totalmente recubierto de endotelio. Quiere decir que para caracterización de tejidos y de placa especialmente, el IBUS, nosotros por lo menos en este consenso que estamos terminando, hemos decidido que es un nivel de consenso 2A con nivel de evidencia B, el hecho de que sirva para evaluar las características de las lesiones coronarias, incipientes o avanzadas. ¿Por qué incipientes o avanzadas? Porque es un método de preferencia cuando queremos estudiar a los pacientes trasplantados y tener una detección precoz de la coronariopatía por rechazo, porque nos va a empezar a dar el engrosamiento intimal con un detalle superior al de cualquier otro método. En vasos coronarios, de nuevo, con la misma, por supuesto, limitación de los diámetros. Para diferenciar trombos, y esto tiene que ver trombos de tejidos, diferencia perfectamente qué tipo de trombo y por supuesto trombo de tejido restenótico y de placa, lo cual implica que en la restenosis intra-stent o en la trombosis del stent es un método de muy buena información la que provee. 2B ha sido para utilizarlo como alternativa del IBUS y como identificación de placas vulnerables. ¿Por qué 2B todavía? Porque no hay una evidencia que lo sostenga, pero se está empezando a construir la evidencia que probablemente nos lleve a explorar los árboles coronarios de los pacientes con este método, pacientes que tengan que estudiarse por otra razón, detectar placas vulnerables y tal vez tomar alguna conducta al respecto. ¿Qué pasa en cuanto a guía durante la angioplastía? Bueno, fundamental lo que decía José y también vinculado a lo que decía Jorge, me quedan 2 minutos o 1. Es muy importante la posición de los stents. Vean ustedes aquí, son los struts del stent bien adheridos a la pared, como ustedes lo pueden ver. Y vean aquí cómo los struts del stent no quedaron bien posicionados a la pared y probablemente esto requiera en estos lugares esta distancia mejorarla para evitar stent trombosis o restenosis con una expansión, un baloncito un poco más grande o más presión. Es el único método que puede ver los stent de polímero, los stent de plástico, los stent bioabsorbibles que están viniendo, que ya estamos utilizando. Este método los define en forma perfecta. Vean ustedes el strat de los stents, cómo se ve perfectamente. Aquí vemos la salida de una rama y cómo los strats quedan encarcelando la rama. Esto es un stent absorb. Y aquí pueden ustedes ver
la protrusión de placa entre los estratos de un stent. Esto al principio nos alarmaba, no sabíamos si había que hacer algo extra. En realidad la conclusión a la que llegamos es que seguramente esto es muy frecuente, solamente que antes no lo veíamos. Por supuesto nos aporta mucho en el implante de los stents. Fíjense ustedes con la reconstrucción tridimensional, en esta bifurcación podemos ver cómo han quedado los metales respecto al vaso principal y a una de sus ramas, y si hay alguna protrusión de metales. Razón por la cual analogamos un poco las recomendaciones a la del IBUS. Creemos que el stent bioabsorbible, que el OCT es el único método para los stent bioabsorbibles, por lo cual es de indicación 1 con evidencia B, pero que es una alternativa al IBUS en todo aquel procedimiento que requiera que quede muy bien. Y a la cabeza el tronco de corona izquierda. Por supuesto las bifurcaciones, donde nos va a dar la garantía que el stent ha quedado correctamente apuesto y sin riesgo de trombosis. Y finalmente el seguimiento posterior. Fíjense ustedes, este es un stent. En realidad el paciente tenía 2 stents. Aquí se ven las 2 capas de stents, una y la otra, y vean ustedes el tejido restenótico tremendo que tiene este paciente. Pero hoy aprendimos, gracias al OCT, que los stents tienen algo que creíamos que no existía: generan nueva aterosclerosis. No creo que me olvidé de poner esa imagen, pero nosotros tenemos ya 3 pacientes estudiados con restenosis, entre comillas, muy tardía, 5 años uno, 3 años otro, y cuando lo miramos tenían vasos de neoformación, que es característico de la placa, y tenían núcleos lipídicos y cálcicos dentro del stent, lo cual indica que, señores, los stent también generan aterosclerosis. Vean ustedes cómo se ve la endotelización. Este es un stent que evidentemente parecía que había quedado bárbaro, pero no había quedado tan bárbaro, y de hecho no había quedado bien apuesto en estos lugares. Y fíjense ustedes cómo el endotelio viene y hace un puente, se sube al estrato, lo cubre y sigue recorriendo todo el contorno de la pared, que da ese aspecto estrellado. Quiere decir que permite ver con una precisión microscópica la reendotelización de la pared. Vean ustedes, hoy aprendimos lo que pasa con un estrato que queda flotando de un stent metálico en la salida de una rama. Vean ustedes que como musgo cae endotelio que igual recubrió ese stent que quedaba flotando, que no quedó adherido a ninguna pared vascular. Desde este punto de vista y en base a esto, nosotros consideramos que es un elemento, una indicación de clase 1 el emplear el OCT para determinar el nivel de endotelización en pacientes que requieren suspender la doble antiagregación. Y de hecho hemos tenido pacientes jóvenes con disección coronaria que le hemos colocado stent con droga, y una de ellas quedó embarazada y tuvimos que decidir si se le suspendía o no la doble antiagregación antes del año, y el OCT nos permitió ver una correcta endotelización, con lo cual se pudo seguir adelante con la suspensión de la doble antiagregación. Determinar en qué etapa del proceso de reabsorción se encuentra un stent bioabsorbible. Esto puede ser muy importante dependiendo de la evolución clínica del paciente y, de nuevo, si podemos o no suspender la doble antiagregación. Por supuesto, al igual que el IBUS, como un elemento de discriminación en la restenosis o la trombosis del stent, y nuevamente alerta sobre la insuficiencia renal. Como conclusión, entendemos que el OCT es único para determinar el diámetro del vaso. El stent único, digo, porque es el más preciso. El IBUS es un método también, digo, es el que mejor lo determina porque es perfecto. O sea, si el vaso es 3, lo que medimos es 3. El stent de polímero es el único que lo ve, y el control de la reendotelización del stent, dado que la discriminación del IBUS no le permite ver la capa de endotelio que cubre los estratos. Es superior al IBUS en caracterizar tejidos, muy superior a la coronariografía en la coronariopatía por rechazo de trasplante, porque detecta muy precozmente el engrosamiento intimal, muy superior al IBUS en la restenosis, porque nos permite discriminar si se trata de una neoplaca o de tejido restenótico, y es igual al IBUS en cuanto a la severidad de las lesiones, el control y seguimiento de la posición de los stents. Bueno, con eso termino.